Bueno, a propósito de lo que está pasando en el mundo, porque no solamente Venezuela y lo que nos compete a nosotros en Chile, donde tenemos luego de Colombia quizás no la mayor cantidad de venezolanos y venezolanas en nuestro país, vamos a abordar el aspecto también humanitario, que creo que es finalmente lo de fondo, lo importante. A veces nos quedamos en las formas políticas y en estas divisiones también partidistas. Bueno, ya sabemos que Nicolás Maduro se refirió a los resultados de esta cuestionada elección presidencial del 28 de julio y salió al paso de los cuestionamientos de la oposición y gran parte también de la comunidad internacional, afirmando que mostrarán la totalidad de las actas electorales, que es el tema, digamos, para comprobar su supuesto triunfo, y que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que realice una auditoría de la elección. Todavía no se sabe cuándo se va a cumplir esa entrega. Y siendo fiel a su estilo, Maduro aseguró que está desmantelando un golpe de Estado fascista en Venezuela y responsabilizó a la oposición de la violencia de las protestas. Y todo mientras, en medio del cierre de la Embajada de Venezuela acá en nuestro país y en otros 6 países, porque son 7 en total, y a la visita al norte también del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de esta reunión de autoridades de defensa, por supuesto también de la Cancillería y de Interior. Y bueno, Monsalve ahí quien lideró este comité de seguridad fronteriza ante un eventual incremento de la migración venezolana, no solo en Chile, sino en otros países, considerando más que nosotros no somos un país fronterizo. Pero insisto que luego de toda esta situación del orden de lo geopolítico, quiero conversar hoy con nuestra invitada de los temas humanitarios, de lo que pasa, sobre todo con la situación de venezolanos y venezolanas en Chile tras estas elecciones. Estamos con Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana ASOVEN, que es una sociedad civil no partidista y que busca solucionar justamente y dar paso, de alguna manera, no solo desde ahora, sino hace bastante tiempo, de la situación en la que se encuentran sus compatriotas. Patricia Rojas, bienvenida a Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Me interesa saber mucho cómo estás. Bueno, estamos tremendamente preocupados, un poco agotados, pero seguimos trabajando, ¿no? No podemos descansar en estos días tan difíciles para toda la comunidad venezolana a nivel mundial. Entonces, estamos trabajando. Háblanos de la asociación. Tú estás en Chile desde el 2013. ¿Cuándo asumes? ¿Cuándo se genera esta asociación? ¿Y qué es lo que implica en la práctica? Sí, bueno, yo estoy en Chile desde finales del 2011. 2011. Y la Asociación Venezolana en Chile se constituye formalmente ya en marzo del 2018. O sea, ya tenemos bastantes años trabajando por la comunidad venezolana en el país. Y básicamente, en un principio, nosotros la veíamos más como un centro social, donde los venezolanos que ya estábamos en Chile tuviéramos un lugar donde reunirnos, tener algún sentido de pertenencia como comunidad, pero desafortunadamente, dada la contingencia que desde el 2018, 2019 estamos viviendo con la movilización masiva de venezolanos, tuvimos entonces que empezar a trabajar en pro de los derechos de las personas venezolanas en el país y empezar a hacer incidencia ante las instituciones del Estado para, por supuesto, tener beneficios institucionales como comunidad. ¿Cuáles son, voy a usar esta palabra, Patricia, los grandes dolores, problemáticas y desafíos de las y los venezolanos en Chile antes del 28 de julio? Antes del 28 de julio, los desafíos más importantes eran temas relacionados con la regularización migratoria. Entendiendo también que era una tarea importante por la dificultad que hasta el 28 de julio suponía obtener documentación estatal de Venezuela. Se había estado regularizando de alguna manera, pero siempre el desafío más importante para la regularización, por lo menos para los venezolanos, era contar con los documentos oficiales del Estado venezolano. Para el régimen de Maduro, todos aquellos que se exiliaron son opositores, los siente como opositores a su régimen. Y te lo pregunto porque he escuchado muchas voces, a propósito también de estas elecciones, pero también de antes, que ir a la embajada y al consulado venezolano para las personas que estaban acá era una situación no solo incómoda, sino de no sentirse en casa cuando debería ser así, e incluso que les requisaban los celulares, que había todo un tema como de un control excesivo. Cuéntanos cuán real es eso. Sí, mira, ir a la embajada, hacer un trámite cualquiera fuera. La que había. Sí, suponía tensión, incertidumbre y molestia. El trato era indigno,
el maltrato, vamos a cambiar la palabra, era constante, gritos, lo trataban a uno como si uno fuera un niño. Estaba prohibido usar el teléfono celular, me imagino, para que las personas no tuvieran evidencia de lo que vivíamos dentro de la embajada. Entonces la relación de los venezolanos con su Estado siempre ha sido muy difícil, ¿no? Y esto da cuenta de que efectivamente el régimen de Nicolás Maduro nos ve como factores de oposición, pero más bien como agentes de esta paranoia que él siente, ¿no? De querer acabarlo como persona, y bueno, eso se reflejaba en el trato que recibimos en la embajada. Aquí el tema real no es justamente ser de izquierda o de derecha. Y estoy hablando incluso del 2018 a la fecha, no solamente por este último suceso del 28 de julio. Hay un tema acá de la crisis social, económica que estaban viviendo, la represión también interna. ¿Cuánto había mejorado o no en el último lustro, los últimos 5 años? Porque nosotros sabíamos, ¿no? Acá de lejos, antes de que llegaran masivamente también a nuestro país, y después vamos a hablar del sentido de pertenencia porque me parece importante, de la integración. Cuánto también cuando hablamos del 2009 con los apagones, con el tema también de los alimentos, la desnutrición infantil, y los mayores, nuestros viejos también, absolutamente, las jubilaciones que no se recibían, toda esa crisis tremenda. O sea, el corralito argentino queda chico, ¿no? Y que ya era crítico. Entonces, pensando en estos últimos años, estos últimos 5 años o 10 si tú quieres, ¿habían mejorado o no las cosas o era la idea que nos presentaba Maduro al resto del mundo? Mira, yo estuve en Venezuela el verano pasado, estuve 2 meses. ¿Este 2024? Sí. Ya. Llegué en diciembre del 2023 y regresé en febrero del 2024. Había pasado 9 años sin ir a mi país. Y efectivamente había una sensación de mejoría económica puntual en los centros urbanos. Y a los centros urbanos también me refiero a los centros urbanos más cerca de Caracas. Estamos hablando de Valencia, Puerto La Cruz y Lecherías, etc. Y tengo que reconocer que había una sensación de mejoría económica, pero esto se debe a que las sanciones impuestas por la Unión Europea y los Estados Unidos a personas, esto hay que aclararlo porque hay que hacer una diferencia entre el bloqueo que se hace con Cuba y las sanciones a la empresa estatal y a las personas que son parte del régimen, los ha venido obligando a invertir el dinero que se roban del erario público venezolano en el territorio nacional. Entonces, efectivamente, ya no pueden viajar y quieren tener el estilo de vida que tenían antes de las sanciones fuera de Venezuela. Entonces esto efectivamente había generado empleos en los centros urbanos. Pero a medida que uno sale de Caracas y de estos centros urbanos, empieza uno a notar el deterioro de las carreteras y de las vías de comunicación hacia el interior del país, empieza a notar uno que los niños sufren desnutrición, empieza a notar uno a las personas desgastadas, las ropas de las personas se ven que han sido usadas y reusadas durante mucho tiempo, las escuelas y los centros de salud de las poblaciones más pequeñas en el piso. Uno ve a los niños que no están asistiendo al colegio porque enero y febrero es época escolar en Venezuela. Entonces, eso es testimonio de la destrucción de la infraestructura del país a lo largo de estos últimos 20 años, ¿no? Entonces, esa sensación de mejoría económica solo se ve reflejada en los centros urbanos y en ciertos centros urbanos. Un poco como para la postal, ¿no? No está distribuido de forma pareja esta situación de mejoría, digamos marginal, pero que existe en estos centros urbanos respecto a otros estados o zonas rurales, como tú señalabas. Así es. Patricia, cuando te preguntan, tú ya llevas bastante tiempo, ¿no? Más de una década acá en Chile, y cuando te preguntaban al inicio, y no sé si ahora cambia la pregunta o la hacen de otra forma, ¿por qué te viniste a Chile? O más bien, no solo Chile, en realidad, no es que nos importe a nosotros.
¿Por qué saliste de Venezuela? En tu caso personal, ¿es una respuesta que la podemos ver replicada en otros o en tu caso también? Porque cada uno tiene situaciones diferentes. No sé a qué te dedicabas tú allá y a qué te dedicas acá. Cuéntanos un poco tu experiencia. Mira, mi salida de Venezuela no es una salida por la crisis. Mi Ya. salida de Venezuela es una salida por un proyecto familiar. Mi esposo es chileno y nosotros cuando decidimos formar familia decidimos instalarnos en Chile. Fue una migración privilegiada, ordenada y planificada. Entonces, mi migración está muy alejada de lo que es la migración de la mayoría de las personas que tuvimos que salir de Venezuela, ¿no? Sin embargo, la decisión de instalarnos aquí tuvo mucho que ver con lo que nosotros veíamos que venía para Venezuela, ¿no? Si no nos hubiésemos quedado en Venezuela. Pero definitivamente lo que ha empujado a la mayoría de las personas de nacionalidad venezolana a salir de nuestro país es que Venezuela es invivible. Y lo digo con todo el dolor de mi alma, que una familia le ingresen solamente $15 mensuales para mantenerse durante un mes, cuando la canasta básica en Venezuela son $500, eso es invivible y es inviable. Y eso es lo que ha empujado a la mayoría de las personas a irse del país. Y además, todo lo que tiene que ver con los servicios y obligaciones del Estado para el bienestar de las personas. Los niños no están yendo al colegio porque no hay escuelas, no hay profesores, y los profesores que hay viven en la miseria y no se pueden trasladar a los colegios. Igual pasa con los centros de salud. En Venezuela teníamos un centro de salud que se llama El Algodonal, que era para tratar enfermedades respiratorias. ¿Público? Sí, público, a donde iban personas inclusive de Chile a tratarse. Pero uno va ahora al Algodonal y está completamente destruido, no hay máquinas, están en el abandono absoluto. Entonces las personas no tienen posibilidad de ejercer el derecho a tener una salud pública de calidad, que en Venezuela sí la tuvimos hasta que llegó el régimen chavista, desafortunadamente. Entonces, la salida de las personas de Venezuela no se trata de que si soy de derecha o si soy chavista o si soy de oposición. Se trata de que Venezuela es invivible para la mayoría de las personas. Patricia, y en relación a la figura de Hugo Chávez y con su muerte, que se data, ¿no?, a principios del 2013, y la asunción, en este caso, de Nicolás Maduro en abril de ese mismo año, ¿hubo algún punto de inflexión en lo que fue el liderazgo, la dirección del régimen? Porque parece que Nicolás Maduro no suscita tanta adhesión respecto a Hugo Chávez, pero más allá del carisma del personaje, que no es lo que me importa, quiero detenerme en que si empeoró la situación con Maduro y había cierta esperanza al inicio para las y los chavistas, porque ahora también están divididos porque ya no quieren más. Pero en ese entonces... Bueno, hay que destacar que en el 2013 Maduro llega a la presidencia con una Venezuela dividida, por así decirlo. Maduro no gana las elecciones, si es que las ganó, porque también hay dudas sobre aquella elección, con más del 50%. Entonces, Maduro siempre se ha dado cuenta de que la base popular no lo acompaña, o no lo acompaña como él quisiera o como dice que es así, ¿no? Y eso ocurre desde el 2013. Entonces... yo creo que él ha sido más autócrata precisamente por eso. Chávez gozaba de tremendo apoyo popular y eso hay que reconocerlo, pero Maduro es otra cosa y siempre ha sido otra cosa desde el día en que se anuncia la muerte de Hugo Chávez Frías, ¿no? Cuéntanos cómo tú, teniendo además exilio, ¿no?, migración privilegiada en realidad, una migración que tú señalas que es más planificada, que tiene que ver con un proyecto también familiar, tu marido es chileno, tu hijo o hija es también nacida acá. Mi hija nacida. Hija. Entonces, claro, es una situación diferente. ¿Cómo tú decides entrar en la asociación y no solo solidarizar por razones, digamos, bastante naturales, sino poner todo tu servicio, tu energía, tu vida en favor a una comunidad? ¿Qué es lo que te hace el switch ahí? Bueno, yo creo que tengo un gen, ¿no? Eso. Mi abuela fue trabajadora social en Venezuela cuando la dictadura de Pérez Jiménez, ¿no? Y mi abuelo fue parte de la Organización de Trabajadores en Venezuela y siempre estuvieron
ligados a la movilización social. Y después, bueno, mi carrera profesional, yo trabajé en un escritorio de abogados en Venezuela que se dedicaba también a defender los intereses de las empresas que estaban siendo expropiadas. Entonces, llego a Chile, debo reconocer que los primeros años me dediqué a mi familia por completo, y cuando se me invita a ser parte de la Asociación Venezolana en Chile, ahí como que se volvió a despertar ese gen familiar de la lucha social y bueno, ya adentro, cuando empezamos a ver que se estaban empezando a vulnerar derechos de personas en Chile, sobre todo con los vuelos de expulsión masivo que tuvimos, que fueron bien desafortunados, y ver la situación en la que estaban llegando los niños desde Venezuela, eso fue un punto de no retorno para mí. Uno cuando se convierte en padre, ese dicho que existe, de que somos madres y padres de todos los niños del mundo, conmigo se aplica al 100%. Entonces eso es lo que termina ya de casarme con el proyecto y de seguir trabajando por la comunidad venezolana en Chile. Ya vamos a hablar en la segunda parte de lo que nos compete de la actualidad, ¿no? Esta situación de emergencia, de urgencia, crítica. Pero quiero seguir un poco en tus primeros años. Tú llegaste, me parece, ¿no? Si no me falla la memoria, en la época de Sebastián Piñera, ¿no? Respecto a todos los gobiernos, Bachelet, nuevamente Piñera, por supuesto, hoy Boric, ¿has visto algo que ha sido coherente con el tiempo o hay diferencias en el manejo de la migración venezolana en particular, de los derechos y también de la ayuda real y de la integración? Bueno, yo creo que la política migratoria no ha cambiado mucho. Ya. Hay que ser honestos con aquello. Sí hemos visto esfuerzos importantes por mejorar la atención dentro del Servicio Nacional de Migraciones. Eso se ve en los tiempos de respuesta a las solicitudes de visados para vivir en Chile, pero la política migratoria sigue siendo bastante conservadora en términos de que pareciera que solamente estamos enfocados en gestionar entrada y salida de migrantes. Más que propiamente la vida de ellos en el país, ¿no? Y eso incluye la inserción laboral, la interculturalidad, etc. Ojalá pudiéramos avanzar un poco más en aquello, entendiendo que los discursos que estamos viendo desde hace año y medio para acá no aportan a la discusión ni a avanzar en esa dirección que nosotros quisiéramos. ¿Tanto del gobierno como de la oposición actual? De algunos sectores del gobierno y de la oposición, efectivamente. Se habla, porque no es menor, porque estamos hablando de personas, no solo números, Patricia, a veces de 600.000, 700.000 y hasta 800.000 venezolanos y venezolanas. Recientemente, Luis Taller, del Servicio Nacional de Migración, hablaba de cerca de 530.000 personas en situación regular, venezolanos y venezolanas, y el restante, si no me falla la memoria, 130.000, algo así, de manera irregular. ¿Qué números manejan ustedes dentro de la asociación? Sí, nosotros creemos que somos 800.000 personas las que vivimos en Chile. Es que lo que había dicho Jaime Gasmuri. Sí, de nacionalidad venezolana, la mayoría en situación regular, migratoria regular. Eso da cuenta de la intencionalidad de los venezolanos de cumplir. Yo quiero resaltar eso cada vez que voy a algún sitio, siempre lo digo. Los venezolanos queremos cumplir con aquello porque lo que nos interesa es tener una vida digna. Lo que no pudimos tener en Venezuela lo queremos tener aquí y entendemos que para aquello necesitamos tener nuestros papeles en regla. Eso es basal. Sí, claro. Es basal y también se refleja en el proceso de empadronamiento biométrico que tuvimos en el año pasado y a principios de este año. Casi 200.000 personas se sometieron voluntariamente a empadronarse. ¿Fue digno ese proceso? Mira, yo tengo mis opiniones encontradas sobre el proceso, ¿no? Yo creo que hubiese podido ser un poquito mejor si hubiésemos tenido más claridad del resultado final del proceso, ¿no? Que todavía no está muy claro tampoco. Si era necesario, necesitábamos saber efectivamente un número más certero de cuántas personas migrantes estamos en Chile, pero... Fueron voluntariamente, eso es importante. Fuimos voluntariamente y eso da cuenta de que queremos estar en contacto con el Estado, que sepan quiénes somos, en dónde estamos, porque no es cierto que los venezolanos vinimos a destruir Chile. Por el contrario, venimos a vivir mejor y eso en consecuencia significa aportar con el país, ¿no? Entonces yo siempre hago énfasis en eso.
La mayoría de las personas venezolanas estamos en situación regular porque es nuestro norte para poder entonces dedicarnos a otras cosas como buscar mejores empleos, vivir de una manera mejor, que nuestros hijos puedan ir al colegio. Y a la larga, esos niños que se están formando van a ser profesionales en Chile. Exacto. Y van a ser más chilenos que venezolanos. Y nosotros estamos con una baja natalidad terrible, además que maravilloso también en ese sentido. Bueno, y la migración es un derecho, yo por lo menos soy parte de esa línea. Patricia, y la Asociación Venezolana, ASOVEN, que tú presides, ¿es la más grande o es la única que hay acá? ¿Cómo funcionan? No, en Chile hay cerca de 80 organizaciones de sociedad civil con diferentes objetivos y misiones. ASOVEN, yo no me atrevería a decir tampoco que es la más grande, sin embargo, es una de las que más data tiene, más tiempo tiene formalizada y constituida. Y bueno, la trayectoria del trabajo que hemos hecho se evidencia. Nosotros fuimos parte del grupo de personas que fuimos a Contraloría cuando la nueva ley de migraciones para que se definiera el tiempo para la regularización extraordinaria, por ejemplo. Participamos activamente en la discusión del proyecto de ley y hemos acompañado procesos de regularización y estamos en constante conversación con el Estado para ver cómo aportamos para mejorar la convivencia de las personas migrantes con las ciudades de acogida. Entonces, el trabajo que llevamos haciendo es un trabajo de hormiguita, es un trabajo ad honorem, nosotros no manejamos fondos y bueno, desde el corazón, entendiendo que Chile necesita una mejor convivencia para todos y tenemos que quizás avanzar en eliminar nosotros versus aquellos, los Exacto. otros. Entonces, en eso estamos enfocados. Y en todo este tiempo que llevas acá, o sea, más de una década, repito, cuando llegas el 2011 y luego del 2018 con una migración más masiva de tus compatriotas, ¿has visto quizás en el último tiempo un cambio, tú verás si es positivo o negativo, respecto a la convivencia, a la integración? Porque hay mucho estigma también respecto al crimen organizado, que ustedes también padecen y padecían allá o en cualquier país, digamos, o sea, y delincuentes ahí chilenos, estadounidense, de todas las nacionalidades, digamos. Hablemos de esos estigmas y quizás cómo ya con el asentamiento mayor en el tiempo han entendido las y los chilenos que no se trata de meter a todos en el mismo saco. De hecho, la mayor, y eso voy a insistir, la mayor cantidad de delincuentes en nuestro país son chilenos, y no solo proporcionalmente en cuanto a los números, sino así lo evidencia. Es cierto que nosotros no conocíamos el crimen organizado con este nivel bastante macabro de sofisticación o los crímenes que se dan, pero también se dan en México, en Colombia, bueno, lo vemos en Ecuador y todas estas transnacionales, que no es solamente el Tren de Aragua, sin duda. ¿Cómo no sé si la palabra es liberan, pero cómo conviven con ese estigma y para poder derribarlo, porque es un prejuicio? Bueno, como te decía, en los últimos, quizás año y medio, en el último año y medio, se ha vuelto un poquito difícil ese tema, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos conscientes que el crimen internacional organizado llegó a Chile. El tema es qué hacemos nosotros como país sobre eso, ¿no? El Tren de Aragua es un negocio también para el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Que lo desconoció, por cierto. Y lo desconoce y ahora invierte el discurso diciendo que a Venezuela han ido personas entrenadas en Chile y en Perú a gestar un golpe de Estado. Una locura total. Sin embargo, como tú decías, nosotros sufrimos el crimen organizado en Venezuela y muchas personas también salieron de Venezuela en un principio porque veían que el crimen o fueron víctimas de secuestro y del crimen organizado. Yo rescato tus palabras, las personas no delinquen porque son venezolanos o porque han vivido 25 años bajo el régimen chavista madurista. Las personas delinquen porque deciden hacerlo, porque si no todos los venezolanos que nacieron desde hace 25 años para acá serían todos delincuentes, y eso no es así. A nosotros sí nos preocupa el nivel de violencia del crimen organizado, como comunidad, como personas, y yo creo que es injusto que nos tengamos que hacer cargo de aquello. Sin embargo, estamos a disposición también, nosotros
En algún momento hemos denunciado cosas que nos han parecido extrañas ante el Ministerio de Interior y Seguridad Pública y estamos colaborando en lo que sea necesario para precisamente separar la mayoría de las personas de nacionalidad venezolana que están aquí trabajando de manera digna y lícita con estos grupos de criminalidad organizada. Y somos los primeros en levantar la bandera de que efectivamente el Estado debe perseguirlos y todo el peso de la ley debe caer sobre ellos. Más allá de las expulsiones, porque yo creo que nada se logra con agarrar a estos delincuentes, juzgarlos aquí y regalarle un boleto de ida a Disneylandia, que significa expulsarlos para Venezuela. La gente también necesita justicia, ¿no? Y la justicia no es montarlos en un avión y liberarlos allá, porque además entendemos, y esa es la realidad, que llegan a Venezuela, están ahí un par de meses y se movilizan nuevamente. Y siguen, exacto. Entonces, eso hay que dejarlo claro. La gente, las personas que viven en el territorio chileno, queremos justicia para las personas que cometan cualquier delito. Y yo creo que la justicia no necesariamente significa expulsión. Eso me gusta que lo conversemos aquí para que también se instale esa discusión. Y en el tema de la convivencia, bueno, yo veo las encuestas que han circulado ahí sobre aquello y efectivamente hay una percepción quizás de que la migración es incómoda, etcétera, pero cuando se va a lo puntual y a lo personal, la mayoría de las personas responden que no han tenido problemas con personas migrantes ni con venezolanos. Y yo en la práctica, en el día a día, veo más bien es que cuando somos vecinos ya nos empezamos a saludar los chilenos a nosotros, ¡Pachamo! Y nosotros respondemos también con algún chilenismo, ¿no? Entonces yo creo que la convivencia se va dando, quizás no tan suave como uno esperaría, pero ahí es un tema que hay que trabajar. Y bueno, quizás nosotros somos más alegres de lo normal y eso también hay que trabajarlo y respetar las normas de convivencia en temas de ruidos molestos, etc. Qué amorosa que diga más alegre de lo normal. Lo que pasa es que los chilenos somos fome, pues sí, para qué andamos con cosas. Ustedes son más expresivos. Vamos a seguir conversando con Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana ASOVEN, sobre lo que se está viviendo hoy, luego del 28 de julio, lo que vamos a ahondar en el segundo bloque de Frecuencia Pública. Vamos a la música, ya regresamos. Seguimos conversando en Frecuencia Pública con Patricia Rojas, que gentilmente ha venido a nuestro estudio acá en Radio USACH, y ella es presidenta de la Asociación Venezolana ASOVEN, un trabajo además que ella también recuerda de una sociedad civil no partidista para la comunidad residente en nuestro país o que necesita también todo el tema de la documentación y que ella hace, y todo el grupo, y le voy a preguntar cuántos son, ad honorem. Entonces también aquí quiero recalcar el tema humanitario. Da lo mismo la nacionalidad, da lo mismo de qué ideología eres. Aquí no se trata de eso. Yo creo que hay que salir de esas pequeñeces cuando vemos también que la comunidad internacional no se pone de acuerdo. A ver, quiero partir con las declaraciones del presidente Boric, cómo ustedes como ASOVEN también las recogen, que fue uno de los primeros mandatarios en responder de una forma no tibia, no amarilla, ¿no? Como señalamos mucho, en relación como lo hizo quizás Lula después, mucho después, pero pensando en un presidente también de una nación enorme dentro de nuestro territorio, o sea, más bien de nuestra región. Y claro, nosotros quizás pesamos menos en Latinoamérica o en Sudamérica, pero evidentemente hay un punto ahí moral, más que político, que hace un punto de inflexión. Pero quiero saber la apreciación tuya de usted en general. Bueno, nosotros valoramos y agradecemos la posición del presidente Boric, no solamente desde el domingo. El presidente Boric ha sido claro y enfático sobre su posición acerca del respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los venezolanos. Yo recuerdo cuando estuvo en Brasil en visita de Estado, que donde Maduro intentó decir que los 7 millones de venezolanos que estamos en diáspora era una narrativa inventada. El presidente Boric salió al paso enseguida y decía que no era una narrativa, nosotros existimos y él dice que en Chile estamos y somos una comunidad muy grande. Entonces no se trata de cuentos ni de narrativas, sino que es una realidad, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos estado agradecidos con la posición del presidente Boric y de su administración a través de la Cancillería en términos de lo que es la violación de derechos humanos en Venezuela. De hecho, no ha retirado la
la denuncia que hay en la Corte Penal Internacional, de la cual Chile es parte. Entonces, creemos que además fue el primer mandatario de la región latinoamericana en emitir una declaración muy fuerte, nada de tibieza. En sus declaraciones básicamente dice que los resultados no son creíbles y que espera que se demuestre la validez y la veracidad de esos resultados. Entonces, como organización lo valoramos muchísimo, lo agradecemos, y yo personalmente, entendiendo, ¿no?, la dicotomía de la política chilena, creo que fue una posición muy valiente salir como el primer mandatario de la región a dar esas declaraciones. ¿Cuánto se puede hacer en relación a la presión internacional cuando está el informe de el Centro Carter, por otro lado, que es bastante, digamos, elocuente de lo que ha pasado? Cuando, más allá de la palabra fraude o no, lo que se quiere es que sea transparente, todo huele a eso, pero no nos detengamos en los adjetivos. Queremos contar, digamos, toda la comunidad internacional y por supuesto nosotros, chilenos y venezolanos, con esas actas para ver si efectivamente Maduro o no es el ganador. Ya se está hablando a propósito de que Edmundo González hubiera obtenido el 67% de los sufragios y un 30% más o menos Nicolás Maduro. La OEA, de la cual no es parte Venezuela, no se puso de acuerdo en términos generales, pero su secretario general, Luis Almagro, ya mencionó que está pidiendo nuevamente, en este caso relacionado con la figura de Maduro en particular, a la Corte Penal Internacional que arreste a Nicolás Maduro. No sé cuánto eco va a tener eso, porque siempre hay intereses económicos, digámoslo, en primera instancia entre los países político-económicos que van de la mano. ¿Tú sientes que en la situación en que ya estamos frente a esta crisis democrática en muchos países, la comunidad internacional tiene que, de alguna vez por todas, y con los conflictos bélicos, por supuesto, Gaza, Israel, Ucrania, Rusia, ponerse, digamos, con mucha más vehemencia y más fuerza para que no quedemos como que los seres humanos dependen de las fronteras y lo que le toca ahí dentro? Sí, yo creo que la comunidad internacional tiene que empezar a revisarse y reorganizarse, ¿no? Eso es mi posición muy personal. Creo que lo que tenemos en este momento está obsoleto, precisamente por estas barreras o estas fronteras, ¿no? Y generalmente cuando se presentan violaciones masivas de derechos humanos, el violador de los derechos se esconde detrás de la soberanía. Entonces, yo creo que hay que avanzar en mecanismos que puedan resolver estos asuntos de una manera más rápida y eficaz. Yo rescato de la posición de la comunidad internacional hoy en día es que no están detrás o apoyando al candidato o a la candidata o al ganador o al perdedor. Lo que estamos viendo es un respaldo a la voluntad popular, y yo quiero destacar el trabajo que hizo la sociedad venezolana en conjunto para llegar al 28 de julio, ¿no? Poco se habla de lo que fue la jornada del 28 de julio propiamente dicho. Fue una jornada cívica, familiar. Vimos a las personas desde tempranísimas horas de la madrugada en las filas para ejercer su derecho a retomar la rienda política. Hubo gente el día anterior, del país. 27, que quería hacer, estaba haciendo fila ya. Y además no solamente eso, la solidaridad. Yo en Santiago, que estuvimos aquí en la embajada y en el comando de campaña, viendo, ¿no?, como veedores, vimos la solidaridad de las personas desde muy temprano con sus heladeras llenas de comida. Usted va a votar, tome su arepa. ¿Y cuánto le debo? Es gratis. Y usted va a votar, aquí tiene una empanada, tómese un juguito. Muchachos con canastas de manzanas. Y esa solidaridad yo tenía mucho tiempo que no veía entre los venezolanos. Entonces yo quiero destacar que la comunidad internacional está apoyando ese venezolano, esa venezolanidad que se expresó el día 28 de julio y que fue una cuestión tremendamente pacífica además. Nosotros no escuchamos de episodios violentos en ningún centro de votación. Sí escuchamos, por supuesto, incidencias
en términos quizás de la apertura de algunas mesas y de algunos centros, pero en ningún momento violencia. Entonces, la comunidad internacional no está apoyando o no está poniéndose del lado del candidato Edmundo González Urrutia, está poniéndose del lado de la voluntad que expresamos los venezolanos el día 28. Y eso es lo que hay que transparentar. Y si Maduro dice que eso no fue así, entonces que muestre unas pruebas, pero unas pruebas además creíbles, porque han pasado ya 4 días desde la elección y resulta que ellos tienen las actas del sistema electoral más perfecto del mundo, que está sistematizado, resulta ahora que fue hackeado. Entonces, mientras más se tarde el Consejo Nacional Electoral en demostrar que los resultados que emitió el día domingo son certeros, más cabida también va a haber para sospechar que no lo son. Hablábamos de ciertos patrones, ¿no?, que tiene el régimen de Maduro y que se replicaron, quizás de una forma, como se ha usado ahora como término, más burdas que en ocasiones o procesos eleccionarios anteriores. Y quiero detenerme quizás en las trabas que puso desde el inicio para la comunidad venezolana fuera de Venezuela, las y los migrantes, porque realmente pusieron muchas trabas para que, creyendo, ¿no?, que iban a votar en oposición a él. Eso fue bien vergonzoso, ¿no? ¿Cuánta gente al final pudo votar en Chile? En Chile tuvieron, quiero hacer énfasis en eso porque yo no lo tuve, el derecho a ejercer el voto 2.659 personas. Perdona, ¿por qué no tuviste tú el derecho? Porque se inventaron una serie de requisitos que no existen ni en la legislación ni en el reglamento para procesos electorales para las personas que estamos en diáspora. Y particularmente conmigo, el requisito que se inventaron es que mi cédula chilena, que no tiene nada que ver con el Estado venezolano, se vencía 12 meses, no tenía vigencia por más de 12 meses. O sea, mi cédula se vence en febrero del año que viene. Entonces, por ese tecnicismo en mi relación con el Estado donde resido, mi país me dijo que no podía ejercer el derecho al voto. Nosotros, cuando hemos estado conversando con personajes del entorno político, pidiendo, por supuesto, el apoyo, yo siempre les digo, nosotros como venezolanos hicimos toda la tarea. En Chile, por ejemplo, desde hace 2 años estamos nosotros verificando, ¿no?, y trabajando en función de que pudiéramos ser parte del registro electoral y del padrón electoral. Sin embargo, fueron poniendo trabas y trabas y trabas. Cuando el Estado chileno, a través del Servicio Nacional de Migraciones, nos responde que son residentes legales, todo el que tenga un visado, independientemente cuál sea este visado de residencia, entonces en Venezuela dijeron no solamente cualquier visado, residencia permanente. Entonces, bueno, hay 100.000 personas que tienen residencia permanente. No, tienen que tener más de 1 año con... Y así fueron achicando. Exactamente. Entonces, 2.600. De 100.000 posibles electores, ¿sí?, que nosotros habíamos, ¿sí?, calculado, solo 2.659 personas. Y tengo entendido que en términos macro, ¿no?, de toda la diáspora, menos del 1% también, ¿no? Sí, 69.000 personas a nivel mundial. Increíble. Y con ese antecedente, ¿no sentían que ya olía mal y que podría repetirse una situación al menos no transparente y beneficiosa, obviamente, para el régimen? Sí, pero sin embargo nosotros decidimos que no queríamos más atajos ni cuentos de caminos y que la vía para nosotros ya definitivamente poder desenmascarar al régimen es la vía electoral, y eso fue lo que hicimos. Vamos con lo que sucede ahora con el cierre de las embajadas y que se retira también el cuerpo diplomático venezolano de nuestro país y de otros más. Y qué pasa sobre todo con lo que es la relación más directa, ¿no?, el consulado. Y a propósito de todos los papeles en regla, quiero detenerme particularmente en los niños y niñas, porque te escuchaba en una entrevista de Radio Cooperativa, algo que me llama la atención, porque no entiendo por qué los niños y niñas no cuentan con documentos hasta los 9 años. Sí, en Venezuela siempre ha sido así. Los niños no tienen acceso a tener una cédula de identidad, un RUT, sino hasta que cumplen 9 años. Entonces lo que tienen realmente son documentos de filiación, que es el certificado o partida de nacimiento. Perfecto. Sí pueden acceder a pasaportes, pero en un país donde la madre o el padre se tiene que preocupar
de si los alimenta y los viste o les da salud, a obtener un pasaporte para que estén identificados, pues sabemos que la prioridad es lo que prima, ¿no? Sin embargo, estando en Chile, pues para poder regularizarse, los niños deben tener un documento de identificación y bueno, se había logrado cierta fluidez en el trámite de los documentos de identificación de niños, niñas y adolescentes, y la mayoría de los niños están en una situación regularizada, migratoria. Con el cierre de la embajada, esto por supuesto impacta principalmente en la situación de niños, niñas y adolescentes, porque el Servicio Nacional de Migraciones no acepta documentos de filiación y es entendible, o sea, nosotros tenemos que buscar, reglamento. Claro, y tenemos que buscar demostrar que efectivamente ese niño, niña y adolescente esté bajo la tutela de un cuidador legal, por así decirlo, ¿no? Entonces nos preocupa tremendamente el cese de las funciones de la sección diplomática consular en todo lo que tenga que ver con la regularización de personas en Chile. Antonia Urrejola, ex canciller de nuestro país, señalaba hace unos días, y tuve la oportunidad también en otro programa acá de Radio USAT de conversar con ella, a propósito también del tema humanitario, porque ella no se pierde en aquello, de que las mismas personas que hoy están solidarizando con el pueblo venezolano, tanto que reside allá como el que está acá y en todas partes, digamos, en relación a estas elecciones, son las mismas, básicamente, que están muy preocupados y han tenido una muy mala actitud frente a la migración en general y tienen mucho temor respecto a esta nueva ola de migración. Y quiero detenerme en estos dispositivos que se están dando ahora en fronteras, sobre todo los pasos irregulares, porque esa es otra situación. ¿Cómo ves, más que una dicotomía, esta complejidad de la situación, sobre todo, insisto, a nivel de cómo repercute culturalmente? Porque si ya estaba el estigma del Tren de Aragua, ahora dicen, pucha, sí, no nos gusta Maduro, tampoco creemos que es una democracia o que esto fue transparente, pero no queremos que lleguen más, no solo venezolanos, sino cualquier migrante, porque este es el discurso. Nos quitan la pega, yo he escuchado cosas como, ay, ellos tienen salud y nosotros no, una cosa así, pero de una, perdona que lo diga, lo asumo yo, ¿no? Son mis palabras, de una mediocridad humana que yo digo, pero ¿por dónde? Y hay que señalar y recordar cuánto Venezuela también recibió a los exiliados de la dictadura de Pinochet, por cierto, sin ir más lejos. Entonces, ¿cómo se da también? Y luego vamos a los pasos a seguir más concretos, pero a nivel cultural, ¿no? Está como, pucha, qué miedo, sí, pobrecito, qué pena lo que les pasó, pero no queremos que vengan más. Sí, bueno, yo creo que hay que entender que lo que va a ocurrir si no se resuelve el tema en Venezuela es un tema humanitario. Lo que estamos viendo en estos momentos en temas de manifestaciones y de cómo se están reprimiendo las manifestaciones es de una inhumanidad terrible. Allá. Sí, y eso desafortunadamente, nos guste o no, o lo queramos o no, va a generar que las personas empiecen a salir. Ya están saliendo. Sí. Y esa es la realidad. Y esto me conmueve un poco y no sé si notas que cambio completamente la cara. Yo pediría, entendiendo que la región está muy estresada con el movimiento de personas venezolanas, pero pediría un poco más de solidaridad. No solamente solidaridad política, sino solidaridad humana. Es un deber humano protegernos, ¿no? Entre todos. Y sí, está bien los dispositivos en la frontera, pero yo creo que tienen que tener un objetivo humanitario. Creo que tienen que tener en cuenta que por más que uno se plantee un muro, una zanja o lo que sea, cuando hay necesidad humana, las personas huyen por sus vidas y buscan llegar a los sitios más seguros. Y mientras más lejos estén del régimen, mejor. Nosotros creíamos que estábamos totalmente seguros en Chile. Lamentablemente Ojeda nos recuerda que quizás no tanto. Entonces yo pediría un poquito más de solidaridad humana a la hora también de conversarlo a nivel mediático. Estamos hablando de la vida de las personas, no estamos hablando de caprichos. Una persona no camina 4.500 kilómetros por un capricho, sino por necesidad y por criar a sus hijos.
Entonces, también ir desmontando mitos, ¿no? Las personas migrantes en situación de irregularidad no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Estado. La ministra Toa también ha sido bien clara en que en temas migratorios y gastos del Estado, para personas migrantes son más los ingresos que los gastos. Entonces, yo creo que hay que empezar a hablar con un poquito más de seriedad sobre estos temas. Patricia, y con estas palabras ya despidiendo, quiero aprovechar también de recomendar una conversación que tuvimos, que en realidad es un libro, no es necesario que escuchen nuevamente la conversación, que fue el 29 de abril acá en Frecuencia Pública, con la periodista venezolana, ya vive en Chile, Ariana Souza de García, que escribió un libro preciosísimo, que lloré de principio a fin, la verdad, que es mezcla de testimonio personal, pero también tiene su reporteo, digamos, periodístico, y ella se preocupa de generar fuentes para contar lo que ha sucedido en el último tiempo en su país y todas las implicancias que tiene, que conlleva en lo personal en estas historias de vida que por supuesto tú nos recuerdas y nos recalcas, Patricia Rojas. Ese libro, la verdad, que nos puede ayudar a entender el arte, porque esto es arte aunque sea real, no es ficción sin duda, pero nos puede ayudar a entender, ¿no? Y no estar con estas diatribas, críticas y estos estigmas de sí pero no. Ah, sí, no te deseo mal, pero no te quiero aquí, cerca. Y también conversar con la gente, preguntarle a la gente si da lo mismo, si tú, del país que sea, y qué cosa más rica también esta interculturalidad, no me sale la palabra, estoy despierta desde las 4 de la mañana, compréndeme, Patricia, tan rica, porque claro, tú hablabas recién, me dio mucha hambre cuando te escuché de la solidaridad allá en los centros de votación, en Venezuela de este domingo, ¿no? Ahí con las empanaditas, bueno, con todos los alimentos ricos, no sé qué, y acá uno los disfruta tanto, pero no puede ser solo eso. Me quedo con lo bueno que traen nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas en este caso, y genero estigma y siento que me están quitando el trabajo. Y ustedes, la verdad, yo creo que en un país, y esto es una apreciación muy personal, bastante frío, en términos, digamos, de idiosincrasia, el chileno, bastante desconfiado, ustedes nos han ayudado a soltarnos bastante. Y siempre decimos, qué cosa más rica cuando alguien, ya sea tu oftalmólogo, ya sea una persona que te atiende en un negocio o un delivery, en mi caso, mi conserje, me trata con ese cariño propio de ustedes. Así, eso se agradece siempre. Así que te agradezco, Patricia Rojas, de la Asociación Venezolana ASOVEN, que nos hayas acompañado y te hayas dado un tiempo. Gracias, Francisca. Daniela. Daniela. Tengo cara Francisca, quizá. No te preocupes, que te vaya muy bien. Y que, bueno, ojalá podamos tener buenas noticias y avances, tanto de lo que sucede acá, con venezolanos y venezolanas en Chile, y con lo que pasa en todo el mundo y allá en tu país. Ojalá que la próxima conversación estemos hablando de unos resultados verificados. Eso, es de todas maneras, eso está más que al debe. Gracias, Patricia. Gracias. Chao.